Bueno, vamos a comenzar un poquito a ver estructuras algebraicas. En realidad, durante todo el curso he estado comentándoles, bueno, esto es un grupo, esto es un anillo, esto es un cuerpo, pero todavía no teníamos ejemplos suficientes para hacer lo que voy a hacer hoy, que es concentrar en una clase cuáles son las estructuras algebraicas más usuales y las que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto? Se tiene A, un conjunto dotado de una operación binaria. ¿Qué es una operación binaria? Digamos que la operación binaria es más. ¿Qué es una operación binaria? Una operación binaria en A es una función digamos que es más, la operación binaria es más, de A por A en A. O sea, dados dos elementos de A, entrega un resultado que es también un elemento de A. Eso es una operación binaria. La que conocemos, por ejemplo, es la suma, pero hay la unión de conjuntos, o el producto de números, o la intersección de conjuntos, o no sé, podemos inventar distintas operaciones binarias, ya se imaginan lo que es eso, ¿no? Lo que pasa es que vamos a solicitarle a la suma que sea asociativa. ¿Qué significa que más sea asociativa? ¿Qué significa que más? Tomando tres elementos, si yo hago A más B entre paréntesis más un C, es lo mismo que A más entre paréntesis B más C. Claro, si yo tomo para todo A, B y C pertenecientes a A, si yo hago la suma de A más B y a eso le sumo C, eso es lo mismo que sumar A más el resultado de B más C. Eso es asociativo. ¿Cuándo decimos que existe un neutro? Que existe un número, elemento, ¿qué le un dicen? elemento, ¿Elemento llamado cero? claro, un elemento de A, digamos 0, tal que para todo A perteneciente a A, la suma de A más 0 es igual a la suma de 0 más A es igual a A. Existencia de opuesto, ¿qué significa eso? Que ¿Qué existe un significará la elemento, existencia de opuesto? que si A es un elemento que pertenece a A, Para todo existe A un, perteneciente a A, existe ¿qué lo llamo? ¿B o menos A? un opuesto, digamos menos A, Menos A, tal que su suma es cero. claro, tal que A más menos A es igual a menos A más A es igual a 0. Un conjunto digamos A, dotado de una operación binaria digamos más, con estas propiedades, es un grupo. Escribimos
A, entre paréntesis, con más, es un grupo. Y eso quiere decir todo esto que acabo de decir. La suma es conmutativa. ¿Eso qué significará? ¿Qué significa? No depende del orden Significa de que los para factores. todo A y B, pertenecientes a más B es igual a B más A. En ese caso, con esta propiedad, A con más es grupo abeliano. ¿Sí? Es grupo abeliano. En vez de conmutativo se dice abeliano. Eso es por un matemático, Abel, que estudió estas cosas. ¿Vamos a dar ejemplos? Voy a borrar las definiciones que ya se las deben acordar. Y acá en este costado voy a poner ejemplos, ¿sí? ¿Puede ser? Entonces, la suma asociativa ya sabemos lo que es. La existencia de elemento neutro ya sabemos lo que es. El opuesto ya sabemos lo que es. Conmutativa ya sabemos lo que es. Grupo y grupo abeliano. Me parece que no tengo ningún ejemplo de grupo que no sea abeliano. Pero se imaginan que se puede inventar. Entonces, ejemplos. Tenemos todas esas propiedades, ¿no es cierto? Ejemplos. Ustedes me van a decir, los naturales, no, mejor dicho, los enteros, con la suma, ¿es un grupo abeliano? Es asociativo, tiene neutro. Existe el neutro, que es el cero. Existen Sí, los opuestos, que son menos cada uno de los elementos, sí, y es conmutativa. Entonces, que sí. es un grupo abeliano. N con la suma, ¿es grupo abeliano? ¿Es asociativa la suma? Sí, pero el cero está incorporado en los naturales, No, no está incorporado. entonces no tiene opuesto. No tiene neutro. Y opuesto tampoco, Y porque opuestos tampoco. Neutro ni opuestos. Q, los racionales, con la suma. y los racionales sí, 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 porque es tiene grupo abeliano. neutro, tiene inverso, tiene opuesto, es conmutativo y es asociativo. Ajá. Y los irracionales con la suma, ¿qué les parece? Ahí le tendría que hacer una pregunta, esa es la que me preguntaba yo, me mató antes que lo preguntara, porque los irracionales no son aquellos que no se pueden expresar como cociente de dos enteros. Claro. ¿Y cómo
no se puede expresar no hay forma, por ejemplo, que yo, pi, o un número. ¿Cómo hago para buscar el opuesto? Claro, no solamente el opuesto, sino que el El neutro inverso. debería ser el cero. Mejor dicho, la suma no es una operación binaria. ¿Por qué? Porque si yo agarro un número irracional, perdón, raíz de 2, y otro número racional menos raíz de 2, el resultado es 0, que no es irracional. ¿Se entiende? Entonces, la suma no es una operación binaria. Acá tendría que haber puesto más, menos raíz de 2, ¿sí? Para ser más correcto. ¿Se entiende eso? Los complejos con la suma, ¿es grupo abeliano? Sí. Sí. ZP con la suma, ¿es grupo abeliano? Sí. ¿Se acuerdan de ZP? Y por último, GN. ¿Se acuerdan de GN? ¿Quién es? El que vimos últimamente. El que era el conjunto de las raíces. De las raíces primitivas, de las raíces de la unidad, las primitivas y las otras. Con el producto, no con la suma, es grupo abeliano. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Vamos a ver lo relativo a un anillo. Tengo que borrar todo, porque si no, no me cabe. ¿Puedo borrar todo? ¿Sí? Sí, profe. Un conjunto A dotado de dos operaciones binarias, digamos, suma y producto, se dice un anillo si A junto con la suma es un grupo abeliano. El producto es asociativo. Ya sabemos lo que quiere decir. Y además, el producto se distribuye en la suma. El producto se distribuye en la suma. Ahora vamos a ver lo que quiere decir eso. El producto
es distributivo en la suma. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo A, B y C pertenecientes a A por B más C es igual a A por B más A por C. Y también del otro lado, B más C por A, porque tal vez el producto no es conmutativo, es B por C por A más C por A. Eso es distributivo. ¿Eso es un axioma? ¿Uno lo toma como axioma? Eso. Claro, tiene que cumplir eso para hacer un anillo. Claro, es lo que uno lo propone, así. Lo propone, claro. Entonces se escribe así. A con la suma y con el producto es un anillo. Si además el producto es conmutativo, se dice que A más y por es un anillo conmutativo. Si además, si existe un 1, una unidad, digamos 1, es decir, que para todo A perteneciente a A por 1 es igual a 1 por A, es igual a A, se dice que A con la suma y el producto es un anillo con unidad. Además, se llama anillo de integridad si pasa esto. Si para todo AB pertenecientes a A por B igual a 0, implica que A es 0 o que B es 0, se dice Profe, que, ¿cómo? no se ve la primera parte después que pone que A es anillo. Con la suma y el ¿Acá? producto. Ese primer renglón, no sé, es lo que estaba. ¿Este? Sí. Ahora se los leo. Ahora se los leo todos. A ver si pongo esta luz. ¿Qué pasó con la luz? Ah. ¿Hasta dónde? ¿Hasta acá viste? A con la suma del producto es un anillo. Sí, eso sí. Sí, ahora acá. Si además el producto, que es el por, ¿no? El puntito, es conmutativo, se dice que el anillo es conmutativo. Se dice que el anillo A con más con por es un anillo conmutativo. Si existe una unidad, digamos 1, es decir, que para todo A perteneciente a
A por 1 es igual a 1 por A es igual a A, se dice que el anillo es con unidad. Y esta es una cosa un poco más extraña. Si para todo A y B pertenecientes a A, el producto 0 implica que alguno de los dos es 0, se dice que el anillo es de integridad. Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Puedo borrar acá si pongo ejemplos? Sí, por mí sí. Z. Bueno, vamos a poner así, ejemplos. Profe, igual no podemos terminar de copiar Ah, ¿no terminaron de copiar? lo último, lo de abajo. Dale, Tapando. termina, ¿no se ve? ¿Ahí se ve? Ahí sí. Un segundo. Ya le subí el video de este tema también, ¿sí? Y de polinomios también. Va, de polinomios no sé si subí alguno. Tengo que fijar. Creo que todavía no. Listo, profe. ¿Cómo? Sí, ya terminé de copiar, ¿eh? ¿Ya terminaste? Bueno, vamos a ver ejemplos. El ejemplo canónico de anillo es Z. Z con la suma y el producto. ¿Es un anillo? Sí, es anillo. ¿Es conmutativo? ¿El producto es conmutativo? En los Z. Sí, Sí, sí. es conmutativo. ¿Tiene unidad? ¿Hay algún número que multiplicado por cualquiera dé el mismo número? Sí. Sí, el 1. Es conmutativo con unidad. ¿Es la integridad? O sea, si yo multiplico dos enteros y me da 0, ¿uno de ellos es 0? Sí, seguro. Es la integridad. Dos. Bueno, R con la suma y el producto es todo esto. Es todo igual. C con la suma y el producto es todo igual. ¿Pero qué pasa con ZP o ZN? Z4, por ejemplo, con la suma y el producto, ¿es anillo? Z4 con la suma y el producto, ¿es anillo? Sí, es anillo. ¿Es Cuando conmutativo? hablamos de Z4 era lo de congruencias, ¿no? Sí. Ah, Es conmutativo. lo que pasa es que algunos no tenían neutro. Claro, no tenían inverso. No tenían inverso, perdón. Exactamente. Profe, una pregunta. ZN es como que, viste que vos lo viste en el video, yo quise verificar que sea un grupo abeliano primero para practicar, viste, y no entiendo por qué tiene puesto ¿ZN? positivo siempre, ¿Por qué tiene ZN. opuesto? ¿Eran las clases o no? De Las clases.
Por eso no tienen opuestos, si son siempre positivas las clases. Sí, tienen opuesto. Ahora te lo voy a No, explicar. porque el Esperá que ZN, terminemos esto. ¿Quién hablaba? Yo, Celina, Celina, esperá que terminemos esto y ahora te lo explico. dale, dale. Es conmutativo, es un anillo conmutativo. ¿Tiene unidad? Sí, porque la clase de 1 es la unidad. La clase de 1 es unidad. Pero lo que no es de integridad. Por ejemplo, clase de 2 por clase de 2, clase de 2 por clase de 2, es la clase de 4, que es la clase de 0. Sin embargo, 2 no es 0. Entonces ahí no es de integridad. No es de integridad. Ahora cuando terminen de copiar el ejemplo y todo, voy a borrar todo y les voy a mostrar por qué ZN es un grupo. Para que Celina vea y para que vean todos, ¿sí? Profe, ahí dice clase 2 por clase 2 igual a clase de 0, ¿no? Sí, Ya, porque es la clase de 4, que en Z4 es 0. vale. Díganme cuándo puedo borrar. ¿Ya puedo borrar? Sí, Para profe. mí sí. Sí, sí. Bueno. Z4 es un grupo. ¿Por qué es un grupo? Porque si yo hago la suma en Z4, primero el 0 es neutro, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Si hago la suma en Z4, ¿cuáles son los elementos de Z4? La clase de 0, la clase de 1, la clase de 2 y la clase de 3. La clase de 0, la clase de 1, la clase de 2 y la clase de 3. Cuando yo sumo, la suma es conmutativa, así que no es necesario que yo haga los dos triángulos de los dos lados, ¿sí? Basta que haga con este lado. 0 más 0, ¿cuánto es? 0, la clase de 0. La clase de 0 más la clase de 1,
la clase de 1. ¿Se acuerdan cómo se hace la cuenta, no? Cuando yo digo la clase de 0 más la clase de 1, se hace la clase de 0 más 1. Habíamos demostrado que eso está bien definido. La clase de 0 más la clase de 2, la clase de 2. La clase de 0 más la clase de 3, la clase de 3. De acá deducimos que 0 es neutro de la suma. ¿Ven el rojo, no? ¿Ven el rojo? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Bueno. Entonces el 0 es neutro de la suma. Ahora, ¿quiénes serán los opuestos? ¿Quiénes serán los opuestos? ¿Qué es lo que tiene duda Celina? ¿Quiénes serán los opuestos? Celina, tenés el micrófono abierto. O sea, serían los que cuando sumo hacen 0. Claro, claro. 1 más 1, ¿cuánto es? Por ejemplo, 2 más 2 sería, pero, o sea, lo que yo no entendí es porque... Espera, vamos de a poquito, vamos despacito. Ay, dale, perdón, 1 más 1, ¿cuánto es? 2, clase de 2. La clase de 2. La clase de 1 más la clase de 2, La clase del 3, del 3. La clase de 1 más la clase del 3, la de 0. la de 0. Acá apareció. De acá se deduce que el opuesto de 1 es 3. Y el opuesto de 3 es 1. La clase de 2 más la clase de 2, vos dijiste, la clase de 2 más la clase de 2 es la clase de 0. De acá se deduce que el opuesto de la clase de 2 es la clase de 2. La clase de 2 más la clase de 3 es la clase de 1. Y la clase de 3 más la clase de 3 es la clase de 2. Entonces sí hay opuestos para cada elemento en Z4. ¿Los podés ver, Celina? Sí. O Bien. sea, yo... Ahora, en general, en Zn, voy a escribir en negro, en Zn, el opuesto de un elemento H, digamos, es n menos h. El opuesto de la clase de h es la clase de n menos h. Pues, la clase de h más la clase de n menos h es la clase de n, que es 0. Por eso el opuesto de 1 es el 3, porque la suma de 1 más 3 es 4. Y por eso el opuesto de 3 es el 1, porque la suma de 3 más 1 es 4. Siempre es n menos el número. Y el de 2 también, porque la n menos 2 es 2. 4 menos 2 es 2. ¿Se entiende, Celina? Sí. O sea, a mí... Por más que vos lo ves positivo, la definición de opuesto es que la suma te dé 0. O sea, a mí me quedó la duda, porque vos dijiste que el grupo, los enteros dotados de la multiplicación no eran un grupo, o sea, con la suma sí, pero con la multiplicación no, porque no tenían un opuesto. Entonces yo pensé que, pero el 0, cuando lo cualquiera, si lo multiplico por 0, me da 0. Entonces yo pensé que el opuesto tenía que ser sí o sí, si yo tengo un A, y el opuesto sí o sí tiene que ser menos A. Y si lo multiplico y menos A no me da 0, entonces no existe. Voy a decir lo que yo dije. Z, con la suma, con el producto, no hay grupo, pues no hay opuesto, dije yo. Pues no hay opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo agarro el 2, por ejemplo. Aquí he multiplicado por 2. Primero, ¿quién es el neutro del producto? Es el 1. Dije todo medio rápido. El neutro del producto es el 1. Entonces, para cada elemento yo tengo que encontrar uno que multiplicado por él de 1. Y en Z no encuentro. Porque tendría que ser un medio. ¿Se entiende lo que quise decir? Claro, el opuesto tenés que encontrar uno que multiplicado te dé el neutro. Claro, claro. El neutro para esa operación.
Estas cosas se dicen muy rápido, pero hay que madurarlas un poco. Por último, vamos a decir lo que es un cuerpo, ¿sí? Ahora puedo borrar. ¿Lo entendiste, Celi? Sí, ahora sí. Bueno, listo. ¿Ahora puedo borrar? Sí, sí. Por mí sí. ¿Por los demás? Sí, profe. Falta terminar de copiar una parte de abajo, pero... Dale, dale, eso terminá de también. copiar. Y ahora voy a decir lo que es un cuerpo. ¿Ahora sí? Jacob, Sí, ¿terminaste? sí. Bueno. Vamos a decir lo que es un cuerpo, que ya de hecho hemos visto cuerpos, ¿sí? Hemos visto R y hemos visto C. Un cuerpo es un anillo con la suma y con el producto, con unidad, tal que, ¿qué más le solicitamos a un cuerpo? Por ejemplo, R. Tal que, para todo A, perteneciente A distinto del neutro de la suma, o sea, del cero, existe A a la menos 1. Existe inverso, digamos. Digamos, A a la menos 1, tal que A multiplicado por A a la menos 1 es lo mismo que A a la menos 1 multiplicado por A es lo mismo que 1. Y eso en las clases era evidente que no en todos pasaba. Claro, ejemplos. Siempre tienen que tener un ejemplo así como canónico para acordarse, ¿no? Esperen que quiero decir otra cosa más. Antes de los ejemplos, esperen, disculpen. Esto no es universal. Si el producto es conmutativo, el cuerpo se dice conmutativo. A veces se llama cuerpo con ya la conmutatividad adentro, digamos. Ahora sí, ejemplos. R con la suma y el producto. Ese es el ejemplo canónico. Es cuerpo y es conmutativo también. Q con la suma y el producto. ¿Es cuerpo? Q con la suma y el producto. ¿Es cuerpo? ¿Qué les parece? Para mí sí. Sí, es cuerpo y es conmutativo. C con la suma y el producto. Es cuerpo conmutativo. Porque ya sabemos que para cada complejo tenemos un inverso, Los que es imaginarios serían el cuerpos conjugado sobre el módulo al cuadrado. ¿Cómo? Sí, los imaginarios. ¿Son imaginarios qué? O sea, el conjunto de los no irreales, perdón.
Ah, ¿querés que tome ese como ejemplo? Claro. Bueno, como no, muy buen ejemplo. Los imaginarios puros. Por empezar, ¿se pueden sumar imaginarios puros y dan imaginarios puros? ¿Sí? ¿Se ¿Hay pueden una sumar? suma en imaginarios puros? ¿Sí? ¿Hay un producto en imaginarios puros? Sí. No, porque ¿Por qué yo no? Si sumo por i es i imaginarios cuadrado es puros, menos yo 1. sumo, por ejemplo, 2i más menos 2i, el resultado es el 0, y el 0 no es imaginario puro, o sea que no hay Ah. suma. Está bien. Claro, en los Y no hay complejos producto sí, porque tampoco. está todo incluido. Está bien, está bien, está bien. No hay suma. Y no hay producto tampoco. ¿Quién lo había propuesto? Yo, profe. Marcos, ¿entendiste que no hay operación binaria? Sí, 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 se entendió. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. El ZP. ¿Se acuerdan cuándo ZP o cuándo ZN era un cuerpo? ¿Cuándo existen los inversos de cada Cuando elemento de ZP? era coprimo, cuando Cuando eran había... coprimos, o sea, cuando el P es primo, existen todos los inversos. El cuerpo conmutativo, sí y solamente si P es primo. ¿Quieren que veamos eso o se lo acuerdan? ¿Quieren que veamos eso mejor? Mal no viene para repasar. Bueno, Sí, ahora lo profe. hacemos. Porque nosotros ya demostramos todo esto. Sí, yo no sé si es que yo tengo un problema de Alzheimer o qué, o es que estoy estudiando para 3 materias, pero hay veces algunas cosas se me van. Y es mucha información. Mi cerebro es clase 62, profesora, es válvula. A ver, veamos. ZP con la suma y el producto es cuerpo. Sí, solamente sí, P es primo. Habíamos visto el siguiente resultado. Que en ZP, N tiene inverso sí, solamente sí, N con P es coprimo. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo demostramos, ya está demostrado. Entonces, si P es primo, luego, si P es primo, para todo N menor que P, N es coprimo con P. Distinto de cero, ¿no? Sí, en el parcial había una pregunta parecida a eso. Sí, me acuerdo. Entonces, todos, luego, todos los distintos de cero tienen inverso. Si P es primo. Vamos a ver dos ejemplos, así nos queda bien, bien, bien clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Si hago el producto de Z4, el producto de Z4,
y el producto en Z5. Vamos a ver que uno es cuerpo y otro no. ¿Vamos a hacer la cuenta? ¿Me ayudan? 0 por 0, 0, 0. 0 por 1, 1. 0, 0. 0. Todo 0 el 0 primer por 2, renglón. todo 0. 0 por toda la cantidad, 0. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Ahora sí, 2 por 2, 0. 0. 2 por 3, 2. 2. 3 por 3, Sería 9 dividido 4. 1. 1. Fíjense, ¿quién tiene inverso? Que no sea el 0, ¿no? ¿El 1 tiene inverso? Sí, el 1 tiene inverso. Su inverso es el 1. El inverso del 1 es el 1. ¿El 2 tiene inverso? No, porque nunca aparece el 1 en su producto. ¿El 3 tiene inverso? Sí tiene inverso el 3. Porque el 3 es inverso del 3. ¿Se ve? Este no tiene inverso. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor entre 2 y 4 no es 1, es 2. En cambio, el máximo común divisor entre 1 y 4 es 1, y entre 3 y 4 es 1. O sea, el 1 es coprimo con el 4, el 3 es coprimo con el 4, pero el 2 no es coprimo con el 4. ¿Se entendió? ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el 5. El 5 sí va a tener inversos. 0, 0, 0, 0, 0. 1 por toda la cantidad, toda la cantidad. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, que es 1. 2 por 4, 8, que es 3. 3 por 3, 9, que es 4. 3 por 4, 4, 12, que es 2. Y 4 por 4, 16, que es 1. El 1, el inverso es el 1. El 2, el inverso es el 3. El 3, el inverso es el 2, porque está acá. El 4, el inverso es el 4. ¿Se entendió? Todos tienen inverso, porque todos son coprimos con el 5. ¿Hacemos la pausa? Sí, 9 y profe. 10 nos encontramos. 10 minutos, Vale. está bien. Está bien. Así caliento la droga, profe, que si más. Vamos a empezar a ver un poquito de polinomios. Los polinomios pueden definirse sobre un conjunto que sea un cuerpo o sobre también, en forma más general, sobre un anillo. Lo vamos a hacer sobre un anillo en principio, después vamos a cambiar. Me pongo la ayuda de memoria acá porque hay un montón de definiciones que tengo que darle. Entonces, tomamos una A con la suma y el producto, un anillo conmutativo,
conmutativo. Llamamos con unidad también, perdón, con unidad. Llamamos polinomio en A o en, bueno, a una indeterminada X con coeficientes en a toda expresión del tipo P igual a suma de I igual a 0 hasta N de P sub I por X a la I, o sea, es P sub 0 por X a la 0 más P sub 1 por X a la 1 más P sub N por X a la N. Eso es un polinomio, ¿sí? Donde N es un elemento cualquiera de los naturales unión el 0. Ahora vamos con todas las definiciones. P sub I por X a la I se llama término iésimo o término o de grado I. De grado I. De P. ¿Qué más? Perdón, acá P sub I, puse mal. No puse P por X a la I, es P sub I por X a la I. P sub 0 por X a la 0 se llama término independiente. De P. Cuando I es igual a 1, escribimos X, P sub 1 por X, en lugar de P sub 1 por X a la 1. Bueno, es una pavada. ¿Qué más? P sub I es el coeficiente del término de grado I. Del término de grado I. Se me está acabando la fibra. De grado I de P. Si todos los coeficientes son nulos, si todos los coeficientes son nulos, se trata del polinomio nulo. Se dice que el polinomio es nulo. Se dice que el polinomio es nulo.
También se escribe P igual a 0. Si P no es nulo, justo me toca una cosa importante, cuando se me acaba la... Lo voy a escribir acá. ¿Puedo borrar acá, sí? Si P es no nulo, se llama grado de P y se escribe, A la potencia más grande. claro, escribe grado de P al mayor I tal que P sub I es distinto de 0. El mayor que no es nulo. Observar que el polinomio nulo no tiene grado. El polinomio nulo no tiene grado. ¿Qué más tengo que poner? El grado. 100 es el grado. Voy a borrar acá. Si n es el grado, si n es el grado de P, se llama a Pn por x a la n, Pn por x a la n, es el término principal. Y P sub n es el coeficiente principal. Si ese coeficiente es 1, se dice que el polinomio es mónico. Si el coeficiente principal es 1, el 1 del anillo, ven que es con unidad, acá, con unidad, el 1 del anillo. Si el coeficiente principal es 1, se dice que el polinomio es mónico. Es mónico. ¿Qué más tengo que decir? Bien. Terminen de copiar y hacemos ejemplos. Profe, mientras tanto, ¿le puedo hacer una pregunta que siempre tuve una duda? Sí. Cuando uno resuelve polinomio, en general dice que tiene tantas raíces como grado, si mal no recuerdo, puedo estar diciendo una gansada, tiene tantas raíces como grado tiene el polinomio. Esas raíces No, eso es cuando el polinomio es complejo. No es siempre. O sea, hay raíces reales e imaginarias, ¿no? Había. Hay raíces reales, raíces complejas, raíces imaginarias puras, de todo puede haber. Está bien. Pero cuando el polinomio es real, puede no tener raíces. Claro, porque no, está bien. Pero cuando es complejo, sí. Está bien. Uno lo ve cuando ve análisis que si no tiene raíces porque no toca Claro, no no tiene toca el cruce eje de con las el eje de X. las X. No claro. toca el eje de las X. Claro, está bien. Está bien. Bien.
al conjunto de todos los polinomios aún indeterminadas, con coeficientes en A, ¿puedo borrar esto que está acá? ¿O lo escribo acá? Por mí sí lo puede borrar si quiere. ¿Cómo? Que lo puede borrar si quiere. ¿Puedo borrar todo? O sea, yo ya copié, no sé el resto, pero Bueno, ¿Puede después repetir eso último que dijo? el conjunto de polinomios aún indeterminadas. ¿Qué cosa aquí que? Sí, eso último, lo que estaba, que no Sí, lo ya llegué a lo voy a escuchar. escribir, lo voy a escribir. Ah, Al conjunto de polinomios con coeficientes en A una indeterminada. Se lo llama A corchete X corchete. A corchete X. Ese es el conjunto de todos los polinomios. ¿Vamos a hacer ejemplos? A una, profe, indeterminada. A una indeterminada, o sea, los que acabamos de ver, se lo llama A de X. la indeterminada es la variable X, ¿no? Claro. En Z de X, por ejemplo, 3x a la 0 más 2x más 4x a la quinta es un polinomio. ¿Cuál es el grado? El grado es 5. Exacto. ¿Cuál es el coeficiente principal? 4. El término principal, ¿cuál es el término principal? 4 por x a la quinta. ¿Cuál es el término independiente? 3x a la 0. 3, exacto, x a la 0. Una cosa, ¿todos los polinomios tienen, de una u otra forma, tienen solución, no importa el grado? ¿Solución en cuánto? A encontrar la variable X, ya sea real, compleja, lo que sea. Si tienen, vos te referís a si tienen raíces. Sí, todos. No. No solo reales, sino compleja, real, lo que sea. Ah, bueno, un polinomio real tiene raíces complejas, pero puede no tener raíces reales. Ah, está bien. Gracias, profe. ¿Otro ejemplo? Sí, viene bien, profe.
¿Puedo borrar esto de acá abajo para poder hacer el ejemplo? ¿O lo hacemos acá arriba? Total, esto ya lo saben. Les voy a poner una trampa. A ver, ejemplo 2. En Z4 de X. El polinomio. Clase de 1 por X a la 0. Más clase de... Ese es mi polinomio. El Z4, ¿no? Pero ahí el clase 4 no tiene estructura de cuerpo, porque habíamos dicho de que el 4 no tenía inverso. No, pero Entonces, no tiene que tener estructura de cuerpo, tiene que tener estructura de anillo. anillo. No, eso es lo que no me acordaba. Anillo, cuerpo, tengo que leer las definiciones, pero no No, tiene. este puede ser un anillo, Quique. De hecho, recién tomamos en Z. ¿Está bien? Ahora, ustedes me van a decir cuál es el grado. ¿Cuál es el grado? Grado 2. No. Porque esto que está acá lo puse a propósito, pero esto es 0. ¿Por qué 4? Z4 de 4. Claro. Lo puse como una trampa, es una trampa. ¿Cuál es el grado de P? Es el Sería último. 0. Es 0, claro, es el último que es distinto de 0. ¿Cuál es el coeficiente principal? Clase 1. Clase 1. ¿Cuál es el término independiente? Clase 4 por X cuadrado. No. Independiente. Es lo que acompaña a X a la 0. Claro. Clase 1 también. Coincide el término coeficiente principal con el término independiente. ¿Se entiende? Lo hice a propósito. Este polinomio en realidad es el polinomio 1. No tiene X. Tiene X a la 0. ¿Les gustó? Sí, caí en la trampa. ¿Cayeron en la trampa? ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Dos polinomios. ¿Tendría que cada término ser igual al término del otro? Exacto. P igual a P sub 0 por X a la 0 más P sub 1 por X a la 1 más P sub n por X a la n y Q igual a Q sub 0 por X a la 0 más Q sub 1 por X a la 1 más Q sub m por X a la m. ¿Cuándo van a ser esos dos polinomios iguales? Cuando P0 por X a la 0 sea igual a Q0 por X0. Claro, cuando n sea igual a m, dos polinomios, no puse la palabra, son iguales, serán iguales si, y solo si, n es igual a m, y p sub i es igual a q sub i para todos los i's desde 1 hasta n. Yo podría tomar
Voy a borrar y voy a poner un ejemplo interesante. Ustedes evaluarán si es interesante. Vamos a poner el Z2 el Z2 de X, el polinomio P igual a X más X al cuadrado. Acá está el 0 y el 1 nada más, ¿no es cierto? Entonces tomé coeficiente 1, coeficiente 1. Si quieren lo pongo, clase de 1, clase de 1. Y voy a tomar el polinomio nulo. 0x más 0x cuadrado. ¿Son iguales? ¿Son polinomios iguales? ¿Qué les parece? ¿Son iguales? Según la definición de iguales que tenemos acá. ¿El 0 qué es? ¿Clase de 0? Claro. Perdón, voy a poner clase de 0 para que sea más claro. ¿Son polinomios iguales? ¿Es lo mismo? ¿El grado es el mismo? ¿Uno es igual a 0? ¿Uno es igual a 0? El grado sí. No. El coeficiente no. Entonces no son iguales. Sin embargo, como funciones, el Z2 son iguales. ¿Por qué? Por eso no hay que confundir las funciones con los polinomios. Sin embargo, como funciones con dominio en Z2 son iguales. ¿Por qué? Porque si yo tomo en Z2, los elementos de Z2 son la clase de 0 y la clase de 1. Si yo tomo 1 más 1, el polinomio evaluado en 0, el polinomio evaluado en X, eso da 0 más 0 al cuadrado. Si yo tomo el polinomio evaluado en 1, me da 1 más 1 al cuadrado. Esto da 0 y esto da 0. Es la función nula. O sea que este polinomio y este son diferentes, pero como funciones son iguales. ¿Se entiende? Por eso no son lo mismo las funciones polinomiales que los polinomios. Ahí en el último caso es como si lo tratáramos como en una tablita de una función, es lo mismo, ¿no? Claro, eso fue lo que hice. Claro, según la tabla sí sería una función nula, una función Claro. Es decir, el polinomio considerado como función es la función nula, pero no es el polinomio nulo. Profe, no entendí. Sí, Entonces la X la reemplaza por la clase ahí, pone la clase claro, 0. porque yo Ok. tomé como dominio, acá la clase, sí, la clase, perdón, yo pongo 0,1 y no pongo la clase. ¿Eso quería Está bien. decir? Ahí entendí. ¿Ahora está bien? Es decir, yo tengo una función donde está Z2 como dominio, está la clase de 0, la clase de 1, está Z2 como codominio, y los dos van al 0. Entonces es la función nula, pero no es el polinomio nulo. ¿Se entendió?
¿Qué es lo que podemos hacer entre polinomios? ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Entre polinomios podemos sumar y podemos multiplicar. Entonces, ¿qué podemos hacer con los polinomios? ¿Qué operaciones? Podemos sumar. ¿Cómo se suma? Término a término. Claro. Si P y Q pertenecen a A de X, P más Q en su lugar iésimo, lo escribimos así, es P en su lugar iésimo más Q en su lugar iésimo. Eso para todo I, desde 1 hasta el máximo, entre... Bueno, no pongo nada, a ver qué me pongo. Para todo I. Bueno, en realidad es para todo I entre 1 y el máximo entre N y M. Claro que podría ser el polinomio nulo. Sí, dejemos para todo I, porque esto es lo que pasa con los polinomios, que es, con las definiciones es medio complicado. Si fuera el polinomio nulo también podemos sumar, ¿sí? En cambio, el producto, ¿cómo se define? ¿Cómo se define el producto? P por Q. Cada término es distributivo con respecto al otro. Claro, es el resultado de la distributividad. Entonces da la suma de J igual 0 hasta I de P sub J por Q a la I menos J. Y eso para todo esto. Vamos a hacer un ejemplo bien fácil. Ustedes ya saben cómo se suman y que se multiplican polinomios. Lo que importante es la estructura, ¿sí? Si hacemos, ejemplo. Supongamos que Z4 de X tenemos P igual a... En la práctica, creo que en la práctica van a ver en lugar de P, P de X. Yo, por una cuestión de alivianar la notación, no pongo P de X y Q de X, pongo P y Q, ¿sí? Pero en la práctica muchas veces va a aparecer P de X como polinomio. No importa, es lo mismo. P igual a X a la 0 más clase de 2, X a la 1, más clase de 3, X al cuadrado, más clase de 0, X al cubo, más clase de 1, X a la octava, por ejemplo. Y Q igual a X a la 0, 2X a la 0, clase de 2X a la 0, más clase de 3X a la octava. ¿Cuánto da la suma de P más Q? Y ahí hay que sumar la clase del X a la octava con el de X a la octava y X a la 0 con X a la 0. Claro, exactamente. Entonces ahí lo a demás cada queda 3, igual. La clase de 3, Es X a la 0. La clase del 3 no es el... ¿cómo era? ¿No era el 1 lo que quedaba?
Z4. No, la clase de 3 en Z4 es la clase de 3. Ah, la clase del 3, tiene razón. La clase de 2 más la clase de 0 es la clase de 2 por x a la 1. La clase de 3 más la clase de 0 es la clase de 3 por x al cuadrado. La clase de 0 más la clase de 0 es la clase de 0x al cubo, no la pongo. La clase de 1 más la clase de 3 es la clase de 4, que es la clase de 0x a la octava. Para no equivocarme me voy a hacer la tablita. ¿Vamos a hacer el producto, quieren? Ay, perdón, borré acá, ¿está bien? ¿Puedo borrar el resultado de la suma? ¿Cómo dijo, profe? ¿Puedo borrar el resultado de la suma? Por mí sí, pero no sé los demás. Sí, profe. Bueno, ¿vamos a hacer el producto? Si no quieren acordarse de la fórmula del producto, no se la acuerden. Pero es fácil igual. Pero es el resultado de la multiplicación distributiva de una con las otras, ¿no? P por Q. Es igual a x a la 0 más 2x a la 1 más 3x al cuadrado más 1x a la octava. Esto multiplicado por 2x a la 0 más 3x a la octava. El resultado es, haciendo toda la distributividad, es x a la 0 por 2x a la 0, 2x a la 0. Profe, en el primer paréntesis te faltó 0x al cubo. Pero no lo pongo porque no tiene ¿No sentido. influye? Ah, ok. Claro, no influye. 2x a la 0. A ver, el x a la 0 se hace solamente con estos dos. El x a la 1 se hace con este por este y nada más. Entonces queda 2 por 2, 4, clase de 4, que es clase de 0, multiplicado, esto da x a la 1. El x al, ¿quieren que haga toda la distributiva o que lo haga con la fórmula? No, estaría bueno ver Ya, a la todas los distributiva coeficientes, para ¿no? ver cada cosa. Bueno, entonces, hago x a la 0 por 2x a la 0, ya la hice. X a la 0 por 3x a la octava es 3, clase de 3, x a la octava. Ahora este, 2x a la 1 por 2x a la 0 son 4x a la 1. Más 2x a la 1 por 3x a la octava es 6, que es 2x a la novena. 2x, no, ahora este ya está. Ahora este, 3x al cuadrado por 2x a la 0 es 3, es 6, que es 2x al cuadrado. Y 3x al cuadrado por 3x a la octava es 9, que es 1x a la décima. Ahora este, 1x a la octava por 2x a la 0 es 2x a la octava.
1x a la octava por 3x a la octava es 1, es 3, x a la octava por x a la octava es x a la 16. Ese es el producto. Ah, bueno, habría que juntar todo lo que es... Habría que juntar este con este, ¿no? Da 2x a la 0, más 4x a la 1, más 2, clase de 2, más clase de 3, es clase de 5, que es clase de 1. 1x a la octava, más 4x a la 1. 2x a la novena, uy, me quedó todo desordenado, 2x a la novena, más 2x al cuadrado, más x a la 10, más 3x a la 16. Bueno, no tengo tiempo, no tengo lugar para ordenarlo, pero tendría que haber ordenado las potencias, ¿no? ¿Quieren que lo haga? Tiene que venir Sí, primero la 1, después la 2. Acá está la 1 y acá está la 1 también. ¿Qué hice? No, hice un lío, esperen un poquito. Puse 2 veces 4x a la 1. No, esperen que hice un lío. Voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo acá. ¿Vamos de a poquito? ¿Sí? ¿Me ayudan? P por Q. ¿Hay alguien a la 0? Sí, 2x a la 0. 2x a la 0. ¿Hay alguien a la 1? Sí, 4x a la 1. Es uno solo. ¿Hay alguien al cuadrado? Sí, 2x al cuadrado. ¿Hay alguien al cubo? No. ¿Hay alguien a la cuarta? No. ¿Hay alguien a la quinta? No. ¿Alguien a la sexta? No. ¿A la séptima? No. A la octava. 3x a la octava más 2x a la octava son 5. Son 1x a la octava. X a la novena son 2 aquí. 2x a la novena. X a la décima es 1. Y x a la 16 es 3. Si no me equivoqué, este es el polinomio. Vamos a escribir ahora. ¿Se quedó claro esto? ¿Quedó claro? Vamos a escribir un teorema que lo vamos a dejar para que lo piensen el fin de semana y el lunes lo conversamos, ¿sí? Profe, perdón, yo tenía una duda sobre eso. Dale. Que vos en la definición habías dicho que la multiplicación es la sumatoria desde j igual 0 hasta i, pero vos después cuando desarrollaste la sumatoria te quedó desde, por ejemplo, o sea, en el ejemplo del video, vos habías hecho P de Q y los dos tenían, Q tenía hasta P de 1 y después, y P tenía hasta P de 2. O sea que I sería 2, pero después cuando desarrollaste la sumatoria lo hiciste desde J hasta 3, que claro, tiene sentido porque el grado va a ser 3. O sea, ¿no sería desde J hasta I más 1? No, lo que pasa es que el I, no es complicado. No, no es
que de los Es más polinomios. difícil de hacerlo formal que de hacerlo informal. Este I, Claro. donde está P por Q, es el lugar iésimo de P por Q. El lugar iésimo de P por Q es la suma de J igual 0 hasta I de P sub J por Q a la N menos J. A la I menos J, perdón, ya me equivoqué. ¿Este I es el que vos decís? Claro. No, ese I es el lugar iésimo del producto. No es el grado. No es el grado, es el lugar iésimo del producto. Claro, yo pensé que era el lugar iésimo de PI también, pero no. No, acá es PJ. Ah, bueno, gracias. De nada. Bueno, escribimos un teoremita, un teoremón. ¿Qué es lo que pasa con la estructura que tiene A de X? Si A es un anillo, teorema, la estructura de A de X es también de anillo. Si A, con la suma y el producto, es un anillo con unidad, conmutativo, y de integridad. Si es conmutativo, este va a resultar conmutativo. Si es de integridad, va a resultar el producto. Entonces, A de X, con esa suma y ese producto, va a resultar un anillo con unidad va a ser conmutativo si A es conmutativo y va a ser de integridad si A es de integridad. Esto quiere decir así. Si A es conmutativo, A de X es conmutativo. Si A es de integridad, A de X es de integridad. ¿Lo dejamos para el lunes? ¿Sí? ¿Lo dejamos para el lunes? ¿Lo hacen el fin de semana? ¿El fin de semana lo resuelven? Nada, es fácil, lo hacemos el lunes. Vale. Sí, yo ya con termodinámica tengo bastante.